Buenas. Con esta presentación comenzamos un ciclo de clases, conferencias, con el propósito de contribuir a la formación de técnicos, agricultoras, agricultores, para la transformación de fincas en resilientes a efectos del cambio climático. En este proceso vamos a transitar por distintos contenidos que esperamos contribuyan a que ustedes adquieran capacidades para poder realizar estas transformaciones. Lo primero que abordaremos es conocer el contexto internacional o entender un poco que el modelo de agricultura convencional está en crisis, y esto es precisamente debido a distintos factores externos que han estado influyendo durante muchísimos años, principalmente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Y esos factores están relacionados con los monopolios transnacionales, los paquetes tecnológicos internacionales, las externalidades que ha ocasionado este tipo de agricultura sobre la vida en general. La internacionalización de la energía con un componente importante. Y en este caso también, por supuesto, la influencia que todo ha tenido sobre el cambio climático, el calentamiento global, el cambio climático, y más reciente la crisis por la pandemia. O sea que, como de forma resumida, podemos entender que hay muchísimos factores que han estado influyendo desde hace mucho tiempo sobre la producción agropecuaria. Estos factores han conducido, en primer lugar, a que predomine un enfoque lineal en la producción de alimentos. O sea, entender, reducir un sistema tan complejo como trabajar en la naturaleza, en los campos, para obtener productos, reducirlo a generar biomasa vegetal a partir de la energía solar, utilizar esa biomasa vegetal para la reproducción de animales, para la alimentación, y al final todo tributar a la alimentación de poblaciones humanas, en algunos casos de productos frescos y en otros para la industria. Sin embargo, como se ha documentado en muchos estudios, la agricultura no es tan lineal como se representa en los sistemas convencionales, sino que es mucho más compleja, y eso lo vamos a poder evidenciar en los temas que vamos a tratar en estos procesos de formación. En primer lugar, también entender que la agricultura ha estado en transición. O sea, existió un modelo de agricultura campesina, indígena, que se llama agricultura tradicional. Después surgió la agricultura extensiva, que es de las grandes haciendas de monocultivo. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló la agricultura intensiva, que se llama también agricultura convencional, que es especializada, que se ha enriquecido con las biotecnologías, etcétera. Precisamente producto de esta crisis de esta agricultura surgió la agricultura orgánica como una alternativa para buscar alimentos inocuos, y paralelamente también el enfoque de agricultura sostenible, que se basa en la agroecología y que busca una agricultura precisamente multifuncional, no una agricultura lineal como decíamos anteriormente, con el propósito de lograr sistemas resilientes, soberanos, sostenibles. Y eso es un poco la transición de la agricultura en pocas palabras, ¿no? Esto ha estado bajo ciertos paradigmas. Primero hubo un paradigma de progreso que surgió precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. A este le siguió un paradigma de desarrollo que últimamente se ha renombrado como desarrollo sostenible, pero al final el futuro es la soberanía. Entonces, en el caso de la producción de alimentos, la soberanía en base a enfoques de sostenibilidad. Y precisamente todas estas propuestas están relacionadas con la situación internacional. Existen presiones antropogénicas sobre el planeta Tierra, que ya en algunos casos están pasando los límites tolerantes, o de tolerancia, perdón, y en ese caso está la pérdida de biodiversidad, que es el elemento que más se está afectando por todas estas situaciones de las crisis climáticas, etcétera. El ciclo del nitrógeno también está pasando los niveles, y ya se observan cambios de tolerancia con respecto al calentamiento global y lo que se llama cambio climático. Quiere decir que hay un grupo de aspectos que tienen que ver con el futuro de la Tierra como sistema, en los cuales se está presionando. También hay algunos alertas con los antibióticos, que se sabe que ya se están pasando los límites de tolerancia. Y esto, es importante entenderlo porque el crecimiento, o lo que se le llama desarrollo, no puede ser infinito, tiene que tener ciertas regulaciones, porque el planeta tiene sus límites también, y de eso se trata, ¿no? Entonces, la transformación de la producción agropecuaria
está pasando está transitando precisamente desde el enfoque de la alimentación, o sea, cómo resolver la alimentación, hasta el asunto de las externalidades de la agricultura convencional, que es lo que ha dado como consecuencia, como decíamos anteriormente, la agricultura orgánica y la transformación o transición agroecológica. Pero en los últimos tiempos se ha evidenciado que el cambio climático está generando la necesidad de una agricultura post-cambio climático, aunque en muchos casos ya se considera bajo cambio climático, ¿no? Y entonces ese modelo de agricultura se plantea que debe ser sostenible, resiliente y un tipo de agricultura multifuncional. Entonces, en este momento entonces nos interesa entender que hay que pensar en una agricultura para el futuro, una agricultura diferente, y para construir esa agricultura hay un consenso de la agroecología como ciencia sociotécnica que puede sustentar esas transformaciones. Y bueno, para ayudar un poco a entender la agroecología, aunque eso va a ser un tema que vamos a abordar en detalle posteriormente, la agroecología no se trata de sustituir productos químicos, energía importada, manteniendo el mismo enfoque tecnológico, sino que es una ciencia que lo que pide o lo que propone es la transformación profunda en el diseño y manejo de los sistemas a las diferentes escalas, desde un campo de cultivo hasta un territorio agrícola. Y bueno, esta propuesta de la agroecología está respaldada por muchísimas investigaciones sobre eficiencia de los sistemas. Y bueno, aquí un poco para ilustrar, hay una estadística que define o enmarca que a nivel mundial más del 70% de los alimentos frescos que consume la población vienen de los sistemas campesinos. Aquí en Cuba, sistemas campesinos, agricultura suburbana, agricultura urbana está más o menos entre el 70 o 75% de los alimentos frescos que se consumen. O sea que esta agricultura que todavía no es agroecológica, pero que está en transición agroecológica, se considera que puede contribuir a las necesidades alimentarias de las poblaciones, no solamente en cantidad, sino calidad y diversidad de productos. Entonces, bajo el escenario de la pandemia ocasionada por la COVID-19, se ha desencadenado una nueva crisis internacional de consecuencias impredecibles, bastante conocida, que ha ocasionado la paralización casi total de la sociedad y por lo tanto está poniendo a prueba las capacidades de resiliencia alimentaria de los países y de los modelos económicos, entre otros sectores, ¿no? En este caso la alimentación. Y entonces el mayor reto es entonces lograr rápidamente acceso a alimentos cercanos de forma estable y fresco, con mayor diversidad posible, que sean inocuos y nutritivos, porque no solamente se trata de ofrecer alimentos, sino de que esos alimentos contribuyan con la salud de las personas. Y en este sentido, un poco ya para concluir esta presentación, hay un consenso de que el futuro es de la soberanía local como paradigma, y la soberanía local como paradigma tiene una base tecnológica y energética, o sea, hay que lograr soberanía tecnológica, eso es muy importante, desde abajo hacia arriba. Hay que lograr soberanía energética, o sea, depender cada vez de menos de la energía, o sea, tratar de incrementar la energía renovable. Y por supuesto la soberanía alimentaria. Quiere decir que esos tres elementos, la soberanía tecnológica, energética y alimentaria, es el nuevo paradigma para buscar la soberanía en la producción de alimentos y en el consumo de alimentos. Entonces, para finalizar, es importante entender de que la soberanía local es el nuevo paradigma para la alimentación de la sociedad. Este paradigma se precisa, o sea, se define en tres componentes: la soberanía tecnológica, la soberanía energética y la soberanía alimentaria. Esos tres componentes integran el enfoque emergente de la soberanía de los territorios para la producción de alimentos. Con esta última lámina concluimos esta primera presentación. Esperamos que hayan entendido el objetivo de introducirnos en la problemática de la agricultura a nivel mundial, y cuáles son los factores que están influyendo y sobre todo la tendencia hacia la soberanía con base a sostenibilidad, que es muy importante para todas las personas que tienen responsabilidades en la gestión agropecuaria y en este caso relacionada con el cambio climático. Muchas gracias.